痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。痛みを受け取れ、痛みを知れ。神羅天聖。Capítulo 2. Ojos verdes perdidos en la nada observaban desenfocadamente al líder de su aldea. Los rumores eran ciertos, no era un invento de aquellas personas que tanto odiaban a Naruto. Por su mente pasaron varias posibilidades, Naruto haciendo una de sus bromas de mal gusto como hacía en antaños de academia, teniendo tanto rencor a Naruto por su carga, que exageraron todo a tal punto de creer que había traicionado a la aldea. Siendo el hecho de que su maestra Tsunade se viera envuelta en todo este enrollo le daba aún más sentido a su teoría. Sí, seguramente su maestra había reprendido al idiota de Naruto y esos hambrientos de scratches públicos se pusieron rosaditos por donde no les daba el sol y quisieron arruinarle el día a Naruto con esos comentarios. Pero siendo sincera, algo de la inclusión de su maestra en este alboroto hizo que sintiera enojo ante tal estupidez. Su maestra escapando de la aldea junto a Naruto por un amor prohibido entre ellos, sí como no. Sí, ese era el rumor que recorría todos los rincones de la aldea. Hoy por la mañana todos amanecimos con la noticia de que Naruto Uzumaki y Tsunade Senju habían huido de la aldea sin sus bandanas, convirtiéndose en ninjas perdidos. Esto sacudió a la aldea hasta el núcleo, una parte de la población, más aldeanos que albergan un odio enfermizo contra el Uzumaki, se alegraron por el hecho de que por fin el demonio se había ido de la aldea y podían dormir tranquilos, pero la otra parte de la aldea, siendo muchísimo más paranoicas su contraparte, estaban asustados gracias a que el demonio había corrompido a la legendaria Sannin, llevándola por el camino del mal según ellos. Todo empeoró cuando cierta información se filtró, información la cual intensificó más los pensamientos de que el demonio la había corrompido. El Hokage Jiraiya-sama estaba furioso esta mañana, tanto que la silla de su oficina salió volando fuera de su ventana directo al precipicio. Fue entonces cuando logramos escuchar cómo el Hokage hablaba de cómo el chico demonio Naruto y Tsunade-sama había mantenido una relación en secreto. Fueron las palabras de las secretarías de la Torre Hokage las que iniciaron todo este rumor, pero Sakura no podía creer eso, no era posible, por lo que se dirigió a la oficina del Hokage para aclarar ese malentendido. Si Sakura, el rumor es cierto, Naruto y Tsunade traicionaron a la hoja. Dijo el Hokage mientras observaba a la aldea por la ventana siendo bañada por el atardecer. Sakura había entrado en shock, todas aquellas recriminaciones que había pensado lanzar hacia el Hokage por haberlos dejado escapar murieron, había querido venir tan pronto como escuchó el rumor, solo para despejar sus dudas, pero justo hoy le tocaba dar asesoramiento a los nuevos médicos que habían ingresado al hospital, siendo que le llegó la información de que gran parte de ellos la admiraban y fue el motivo por el que se habían convertido en médicos. No pudo cancelar el asesoramiento, por lo que terminó llegando hasta en la tarde. Pero lo que pensaba en un momento, que sería aclarar esa absurda idea, resultó siendo la afirmación de aquellos rumores. Un mar de dudas se había abalanzado en su cabeza. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no los detuvieron? ¿Cómo es que tal cosa había sucedido? La pelirroja, saliendo de su aturdimiento, intentó lanzar todas aquellas preguntas al Hokage, pero todas murieron en su garganta. Sentía un nudo que no la dejaba hablar, sentía que si soltaba una sola palabra por su boca, su voz se quebraría haciéndole imposible hablar. Lo comprendió, tardó poco tiempo para entender a lo que le pasaba, lo había presenciado años atrás, pero ¿por qué? Pero porque esta vez se sentía tan diferente. Cuando Sasuke había abandonado la aldea sintió una enorme tristeza, pero esto era muchísimo pero que eso, esta vez sentía como un hueco se abría paso en su estómago haciendo que sintiera náuseas, su vista se estaba nublando. Fue cuando la realidad le cayó como un balde de agua fría, se había quedado sola, sus compañeros de equipo, su maestra, todos en los que alguna vez logró llamar una segunda familia se habían ido, se había quedado sola. Pero todavía había una esperanza, podía regresarlos a la aldea, y claro está, que lo de la relación entre ellos dos era un malentendido, no era posible, ¿cierto?
Puede que hubieran escapado, no sabía las razones y eso la carcomía por dentro sintiendo que tenía gran parte de la culpa por acciones suyas pasadas, pero esa estupidez de la relación romántica entre ellos seguro era una exageración. Así que escaparon Okage-sama, tendremos que planear cómo los traeremos de vuelta, aunque antes de todo debería lidiar con los rumores allá afuera, están diciendo estupideces de tamaños colosales, tanto como para decir que Naruto y Tsunade-sama tenían un romance entre ellos, que estúpido es cierto. Dijo la Haruno mientras sin querer imitar la acción tan características de Naruto mientras se reía y rascaba su nuca. Como dije antes Sakura, el rumor es cierto, es todo lo que puedo decirte por ahora, y lo siento pero no puedo comprometer más información del caso, puedes retirarte por hoy, y gracias por el asesoramiento de hoy a los médicos de nuevo ingreso, tu ayuda será un gran aporte para la alineación médica de la aldea, en unos días te llamaré para darte la alineación de tu nuevo equipo de paramisiones especiales, por ahora puedes tomarte un descanso. Tras decir eso el Hokage le abrió la puerta mientras la llevaba fuera de su oficina, cerrando la puerta tras de ella. Sakura se encontraba con los ojos perdidos en la nada, las palabras del Hokage resonaban en sus oídos directo a su corazón el cual no sabía cómo reaccionar. Empezando a caminar sin ningún rumbo con la mirada aún perdida en la nada entre las ruidosas calles nocturnas de Konoha. Después de quién sabe cuánto tiempo de andar caminando sin rumbo, su vista se aclaró logrando encontrar solo árboles a su alrededor, había caminado sin rumbo no sabe cuánto tiempo, haciendo que quedara desconcertada de dónde estaba exactamente. Pero el reconocer el lugar hizo que una avalancha de emociones se lanzaran sobre ella, de todos los lugares a los pudo haber parado, terminó justo aquí, parecía una broma cruel de la vida pagándole todos sus malos actos, justo frente a ella se encontraban 3 troncos cortados a la mitad, mientras que a lo lejos se podía observar la tan conocida placa conmemorativa de la aldea de la hoja. Sakura parada frente a aquellos troncos los cuales alguna vez sirvieron como equipo de pruebas para su última prueba para lograr ser genin, todos aquellos buenos recuerdos de los que alguna vez fueron días buenos hicieron que recordara una escena en concreto, se había repetido incontables veces en el pasado. Había un Naruto sonriente de 13 años con ese traje color anaranjado Shingame la vista, este se encontraba parado justo frente a ella mientras le decía que fueran juntos a comer ramen, ya habiendo terminado la prueba y después del intento fallido usual de ella al invitar Sasuke a salir, siendo que él se fue sin siquiera despedirse o dirigirle un no gracias siquiera, pero como siempre ella le respondió con un rotundo no, diciéndole que solo saldría con Sasuke-kun a lo cual Naruto siguió insistiendo para que al final ella se apartó de él y saliera rumbo a su casa, soltando una risa por los buenos recuerdos, o lo que ella recordaba como buenos recuerdos para ella, reía y con cada segundo que pasaba esa risa se iba haciendo más larga y lamentosa, convirtiéndose paulatinamente en sollozos, mientras recordaba como siempre rechazaba de formas horribles a su compañero rubio. Siempre fue así, pero ella estaba tan cegada por su estúpido enamoramiento que no pudo valorar a una persona tan bondadosa a comparación de Lemon Uchiha como ahora nombraba en su mente a Sasuke. Justo después del escape de Sasuke de la aldea Sakura le pidió con todas sus fuerzas a Naruto para que lo trajera de regreso, siendo Naruto como era acepto con aquella sonrisa característica de él, prometiéndole traerlo de vuelta, a tal punto que en la misión de rescate había luchado tan ferozmente contra el Uchiha, haciendo que quedara mal herido cayendo en el acantilado directo al río, el cual lo arrastró con la corriente río abajo, siendo dado como desaparecido en combate por el Hokage, dato el cual ella no se había enterado hasta mucho tiempo después. Pero sorpresa la que se encontraron al ver como un mes después del incidente, por la entrada de la aldea se vieron como 2 cabelleras rubias se acercaban caminando directo hacia la aldea, los guardianes de la puerta lograron identificar de inmediato al enano demonio como así lo hacían llamar aquellos guardias, pero sus caras cambiaron abruptamente al reconocer a la segunda rubia parada a su lado, era nada más que la legendaria Sannin Tsunade Senju la cual cargaba a un pequeño cerdito en sus brazos mientras regresaba a la aldea, después de años de su partida había regresado, eso era una buena noticia para la aldea, noticia la cual tenían que hacer saber al Hokage de inmediato. Fueron atendidos de inmediato y fueron llevados a la oficina del Hokage, siendo la noticia oficial que por suerte del destino Naruto había sido encontrado por la legendaria Sannin salvándolo de su muerte inminente. Después del regreso de Naruto todo parecía normal, cuando salió del hospital, siendo que nunca fue visitado por nadie, se encontró de casualidad con el novato 11 el cual se habían reunido para quién sabe qué, él los saludó como si nada hubiera pasado, siendo que casi había muerto y ellos no fueron a visitarlo cosa que él haría
todavía sin dudarlo un segundo, ellos solo reaccionaron con chido, como era de esperarse de ellos, pero cuando se encontró con Sakura se disculpó por no haber traído de vuelta a Sasuke. A lo que ella le dijo que no había ningún problema, que mejor se olvidaría de aquella promesa que le había hecho al salir de la aldea en la misión de rescate. Durante todo ese mes se había replanteado bien todas las decisiones que había tomado en su corta edad. ¿Realmente estaba en el derecho de pedirle tal cosa a Naruto? ¿En realidad valía la pena siquiera buscar a Sasuke? Él se había ido por su propia cuenta, no es que el pedófilo Chupa Uchihas lo hubiera forzado a irse con él, decidiendo de una vez por todas terminar con aquel enamoramiento infantil que había tenido desde hacía tanto tiempo después de replantearse sus ideales. A lo cual Naruto reaccionó sorprendido ante tal petición. Sakura le pedía que abandonara su promesa, que olvidara el buscar a su compañero de equipo, pero más aún su enamoramiento. Pero bueno, llegaron al acuerdo de que no buscaran a Sasuke activamente, pero si lo encontraban no dudarán en ir tras él para traerlo de vuelta a la aldea. Recordando bien la escena después de esas palabras. Bien Naruto, entonces así estará la cosa, ¿ok? Decía una joven Sakura la cual miraba con convicción a Naruto. Ok Sakura-chan, ahí estaba lo que había estado esperando desde que comenzó esta conversación, siempre era así. Ahora Naruto la invitara a comer ramen, siendo hoy la excepción de todas aquellas otras veces, ahora sí aceptaría. Sentía que había sido muy injusto con él cuando que nunca le había hecho nada malo. De todas formas, por fin podría probar aquel ramen del que Naruto hablaba con tanto entusiasmo. Bueno Sakura, nos vemos luego, iré a mi casa a descansar, fue un viaje algo largo ¿sabes? La vieja abuela es algo difícil de manejar jejeje. Sakura se sintió desconcertada, sus planes no habían salido como esperaban. Ahí estaba Naruto parado con su sonrisa mientras se rascaba la nuca sin haberla invitado. Oh, ok Naruto, nos vemos luego, logró decir Sakura saliendo de su aturdimiento lo suficientemente rápido como para hacer que Naruto no se percatara de sus pensamientos. Despidiéndose, Naruto pasó junto a ella dejándola atrás dirigiéndose a su departamento mientras que ella miraba cómo se alejaba lentamente. Por su mente pasó la idea de correr hacia él y decirle oye Naruto, ¿y si vamos a ese restaurante que tanto te gusta y me cuentas más sobre todo lo que pasó y te desahogas un poco? Pero no lo hizo, no supo por qué, quería hacerlo, pero pensó, no importa, la próxima vez que nos veamos seguro lo hará. Ese alguna vez nunca sucedió. Pasaron los días, se encontraron, realizaron misiones juntos, y al final del día ella siempre esperaba aquella invitación, pero nunca llegó, siempre decía una excusa para salir de ahí primero y dirigirse a quién sabe dónde. Saliendo de sus recuerdos Sakura observaba el suelo del bosque con la mirada perdida, recordando cuándo fue que todo empezó a cambiar. Todo fue en declive desde ese día, aunque también sucedieron cosas buenas, justo después del regreso de la legendaria Sanin Tsunade y habiendo dejado de lado su enamoramiento de la infancia, se había propuesto hacer que la entrenara, a lo cual después de mucho rogarle accedió. Se había convertido en una de las kunoichis más fuertes de la aldea, su habilidad innata con el control de chakra la hizo perfecta para el manejo de jutsus médicos así como de la inconfundible habilidad característica de fuerza bruta de su maestra. Su relación con su maestra había mejorado a como era en un principio, llegando a cierto punto en que la miraba como una figura materna. Esto puede sonar un poco mal siendo el hecho que tenía a su mamá, aunque desde siempre ella, por así decirlo, no tenía muchas esperanzas en ella, siempre la alentaba a abandonar su carrera shinobi, diciéndole que no servía para esa vida, siendo su maestra la primera persona, después de su padre claro está, el cual había muerto un año antes de que entrara a la academia, siendo la persona que siempre la alentaba de pequeña a seguir el camino ninja. Después de él su maestra fue la única persona que tuvo plena confianza en ella guiándola cuando no le iba bien en los entrenamientos y se desanimaba, ella en vez de regañarla por no lograron a la primera, como haría su anterior sensei y el prodigio Ataque Kakashi el cual la regañaría por no entender las cosas a la primera como lo hacía Sasuke o en menor medida Naruto, pero cuando ella fallaba ahora su maestra aparece para corregir esto hizo que su estado de ánimo mejorara en torno a sus esperanzas como kunoichi en este mundo, que no lograra las cosas a la primera no significaba que tuviera algo malo, sino que tenía mucho que crecer como dijo su mentora Tsunade y no como Kakashi le había dicho. Aún así como su relación con su maestra había mejorado, le hubiera gustado poder decir lo mismo de Naruto. 3 años habían transcurrido desde el suceso del escape Uchiha, años en los que había tomado la decisión de ser más amable con Naruto, lo cual había hecho, eliminado por completo aquellos insultos y malos tratos que le aventaba a su compañero gracias a su entusiasmo por el Uchiha pelo en forma de culo de pato, pero aún así, él se fue alejando cada vez más de ella y aquella invitación que había estado esperando,
Nunca llegó, pasaron los 3 años, y ninguna vez más una propuesta de salir juntos había salido de él hacia ella, siendo notable el hecho de que la actitud de Naruto hacia ella había cambiado, nunca fue grosero o mal compañero, pero todos aquellos tratos especiales que tenía hacia ella habían desaparecido, sin saber por qué eso la molestaba en hasta el fondo, sentía que había llegado demasiado tarde. Sintiendo una mano posarse en su hombro, logró salir del trance en el que había caído desde hace sabe cuánto tiempo, siendo recibida por la vista de un tazón de ramen frente a ella. Frentona, reconociendo de inmediato la voz ruidosa que descaradamente había hecho notar su único complejo físico que tenía bueno uno de los muchos en verdad, dirigió su mirada a la persona que tocaba su hombro para encontrarse con el rostro de su amiga de la infancia con la cual su relación había mejorado considerablemente en estos últimos 3 años. Hasta que por fin te encuentro Sakura, te llevo buscando desde ayer que saliste de tan pronto terminó el asesoramiento en el hospital, parece que se te olvidó cierto detallito cierto. Cierto, si no recordaba mal, había quedado a reunirse con Ino un día antes, lo había olvidado por completo. Justo después de salir del hospital, fue a la oficina del Hokage para después caminar sin rumbo hasta terminar en el lugar y todo había comenzado para su equipo Shinobi, ahogándose en penas de recuerdos pasados, hasta que halló las fuerzas para regresar a casa. Ino Cerda, ¿qué haces aquí?, dijo Sakura con voz desanimada, estaba lo suficientemente apagada como para pelear con su amiga por sus groseras palabras acerca de su frente, para que después volviera su mirada al plato de ramen el cual ya no soltaba humo, señal clara del tiempo que llevaba absorta en sus pensamientos melancólicos. Soltando un suspiro, Ino se sentó en uno de los bancos al lado de Sakura, quería ver si con decir algo que prendiera la llama de furia de su amiga la animaría lo suficiente como para dejar su melancolía unos segundos, pero su plan fracasó. Sé que esto debe de dolerte, ver a la persona que amas huir de la aldea en los brazos de otra mujer, mucho peor siendo tu maestra aquella usurpadora. Sakura giró rápidamente su cuello en dirección a Ino tan rápido que podría haberse quebrado. ¿Qué dices, Ino Cerda? ¿Amar a Naruto? Yo. Si las miradas tuvieran nombres seguro ahora la que se dirigía a Sakura se nombraría, ¿me crees imbécil? ¿No es acaso que todavía no te has dado cuenta de tus sentimientos hacia Naruto?, dijo Ino mientras ahora sí genuinamente tenía una mirada de pobrecita. Esto había hecho enojar a Sakura por creerla tan estúpida como para dirigirle aquella mirada que sabía que solo era dirigida hacia personas por lástima. Ese ceño fruncido me hace creer que por fin te percataste de tus propios sentimientos. Felicidades, señorita Aruno, dijo Ino mientras aplaudía, lo cual no hizo más que encender la llama de Sakura. Ino, al ver cómo su amiga lograba cambiar ese ceño en su rostro de estoy muerta por dentro, hizo que las comisuras de sus labios se elevaron en una pequeña sonrisa la cual las personas normales no habrían notado en ella, pero Sakura no era cualquier persona, por lo que ante aquella sonrisa Sakura se calmó un poco, había caído en su trampa fue lo que su rostro decía al imitar aquella pequeña sonrisa. Ahora sí, saliendo de juegos, ¿qué planes has diseñado? Sakura puso una cara de desconcertada ante la pregunta de Ino. ¿Planes? Preguntó sin entender a qué se refería. Si Sakura, planes, la Sakura que conozco nunca dejaría escapar a la persona que ama sin antes luchar, ¿cierto? Al decir esto último, Ino puso una mirada seria para enfatizar su punto. Sakura abrió los ojos de par en par por un momento, haciendo que por un momento brillara aquella destreza en el amor que no había demostrado desde hace años, pero así como llegó se fue, haciéndola regresar a su melancolía. Ino no sabía cómo reaccionar, ciertamente todo su progreso se había derrumbado, esto costaría más que una charla para recuperar a su amiga. Es raro verte aquí, siempre te rehusaste a venir cuando Naruto te invitaba de niños, y aún después de eso, cuando te invitamos nunca quisiste venir. Sakura no respondió a la pregunta mientras seguía mirando su tazón de ramen en su melancolía. Dando por perdida aquella pregunta, Ino buscaba otra forma en la cual pudiera ayudarla. ¿Sabes, Ino? De pequeña me rehusé a venir a este lugar gracias a que Naruto se la pasaba invitándome todos los días, siendo que él sabía que me gustaba Sasuke, eso me hacía enojar, pero, después de escape de Sasuke y el mes en el cual habían dado por desaparecido en combate a Naruto me puse a pensar. Siempre había sido muy egoísta, en primer lugar, ¿con qué derecho le pedí a Naruto que fuera tras Sasuke? Nunca había hecho nada para merecerme aquella amabilidad de él, siquiera tenía el derecho de ser su compañera, por lo que me propuse que si Naruto regresaba sería mucho más amable con él, empezando con aceptar almorzar con él en el tan famoso restaurante de ramen del cual hablaba maravillas, pero sabes, Ino.
Ino ladeó la cabeza mientras trataba de pensar qué le diría Sakura, diéndose por vencido rápidamente para no decir tontería y terminado de arruinar el ambiente. Aquella invitación nunca llegó, y sabes, yo tengo la culpa de eso si no hubiera. Ino miraba directamente a Sakura impresionada ante las palabras de su amiga, pero antes de que siquiera su amiga pudiera terminar su frase, un puño se estrelló en la barra frente a ellas haciendo que un poco del caldo del ramen de Sakura se derramara. Señoritas kunoichis, tal vez no lo sepan, pero está prohibido el tan solo nombrar a aquel demonio, ya llevo escuchándole desde hace un rato, y no hago más que enojarme con cada palabra que escucho salir de sus bocas. Naruto Uzumaki nunca fue y nunca será admitido en este restaurante. Tanto Sakura como Ino abrieron los ojos del asombro ante el furioso arrebato de la amable dueña del restaurante, pero sus palabras las habían dejado en shock por unos instantes. Había dicho que Naruto nunca fue bienvenido a este lugar, tal vez por casualidad había escuchado mal el nombre del restaurante y había venido al lugar donde no era. Pesaron un instante pero desecharon aquellas ideas. Pero algo dentro de las memorias de Ino se hizo a resaltar. Era cierto, nunca había visto a Naruto comer en el restaurante, siempre hablaba maravillas de él, pero nunca estaba ahí. También no es como que cuando se reunían en el allí ellos lo invitaran. Ambas chicas no pudieron responderle nada a la joven adulta dependiente, 9 años mayor que ellas, siendo que ellas tenían 16 años actualmente, solo mirándose entre ellas sin entender qué pasaba. ¿Cómo podría ser que Naruto hablará maravillas del restaurante, siendo que su presencia nunca fue apreciada en este lugar? Solo para que sepan, muchos de nosotros perdimos mucho gracias a él, cosas con un valor irreemplazable. Lo último lo dijo mientras apretaba con más fuerza el pucho en la barra. Retirándose sin decir nada más, Ayame se alejó para seguir con sus labores, dejando a ambas chicas sin palabras. Ayame-senpai, ¿has visto a Menma-kun? Hace más de una semana que no viene, eso solo pasa en ocasiones en las que se enferma gravemente al punto de estar al borde de la muerte, y aún así en ese estado ha venido al restaurante en ocasiones, por lo que se me hace extraño a Ayame-senpai, dijo una de las empleadas hacia su jefa mientras que ella se llevaba una mano a la barbilla ante la pregunta de su compañera. Eso es cierto, Menma-kun no ha venido desde hace ya rato, eso ya me está preocupando un poco, puede ser que haya salido a una aldea cercana por motivos de trabajo, el ser comerciante no es fácil. Murmuró Ayame algo preocupada por aquel chico llamado Menma. ¿Será que le hubiera pasado algo gracias al escape del demonio? Dijo la empleada de antes mientras tenía una mirada de miedo. No hagamos teorías locas, Aki-chan, no es posible que Menma-kun se viera envuelto en algo como eso, dijo Ayame a su empleada mientras negaba con la cabeza como si la misma idea le sonara tan imposible como que los Uchihas no fueran arrogantes. Sakura e Ino al escuchar eso pasó sus mentes el mismo pensamiento, lo cual en un primer momento les pareció absurdo, pero mientras más pensaba más sentido tenía. Quizás Naruto nunca fue al restaurante, quizás, por descabellada que suene la idea, Naruto sea Menma. Ino y Sakura se miraron a los ojos percatándose de que habían tenido la misma idea. Menma-kun, como lo hacían llamar, era en verdad el demonio que tanto odiaban. Fin de capítulo. Ok, planeo tener listo el Cat 3 dentro de poco, para más tardar el domingo, eso espero XD, para la fecha de la actualidad 30 de junio del 2022 a las 2:32 am, pero si lo termino antes lo subiré aquí, si es que lo estás leyendo en mi Wattpad, claro está, pero el video se subirá el domingo si es que termino como tengo previsto. Gracias por escuchar mi fic. Adiós.